ese día. Y los 450 litros por metro cuadrado que cayeron en la cabecera de la cuenca Rambla-Parrica y que barrieron el comedor del colegio, no cogieron a los escolares comiendo. Si Paco aquella mañana lo hubiese recogido, la terrible y tétrica tragedia ocurrida hubiera sido más triste, más trágica. En la Zoquía Jaime terminó quinto y sexto, y en adelante su padre decide que continúe en San José de Calasán, y un año después se van a vivir a Huerta, en el verano del 76. En ese colegio termina séptimo y octavo. Desde el curso 77-78 hasta el 80-81 realiza, y se contempla en el libro, BUP y POU, obteniendo posteriormente en Granada la licenciatura en Derecho. Llega la etapa de desarrollar su actividad profesional y empresarial, y además de realizar y acrecentar su labor específica, adquiere conocimientos para entrar en el mundo de la publicación. En 1990 escribe Turismo en Granada y el mercado interior europeo. En 1991, el comercio en Granada y el mercado interior europeo. Posteriormente, fue socio fundador de Turistas Sociedad Anónima, empresa pionera en el sector de información y comunicación. No es de extrañar, con este currículum, que fuese nombrado gerente de la Cámara de Comercio de Granada en 1998 hasta 2009, en el que fue promovido para secretario general de la misma hasta 2015. Redactor de artículos de prensa, columnista radiofónico en Onda Cero y partícipe del grupo de expertos de los marchantes Think Europe, en la actualidad es propietario de una consultoría jurídico-empresarial en Granada. Ahí queda ese bagaje abundante, fértil y valioso. Tiene dicho Jaime, hay que tener en cuenta que la tradición oral era el principal medio de transmisión del legado cultural, sin desdeñar, por supuesto, la importancia de la ejemplaridad de las conductas y comportamientos ante todo tipo de situaciones. Así, con esa cantidad de anécdotas y vivencias reveladas tanto en Tierra de Ramblas como en un lugar en el sureste, Jaime va afianzando su amplio aprendizaje y gran formación, asimilando corrección y civismo. En definitiva, normas de urbanidad, educación en familia y educación general, sabiendo estar en todo y en cualquier momento. Si tenéis el libro, leer un ejemplo de lo que he dicho al final de la página 149 y al principio de la 150. El último párrafo de Tierra de Rambla, que es el primero del prólogo de un lugar en el sureste, terminaba diciendo: lo intuyera o no, era el final de una época, el comienzo de otra nueva. Comienzo otra nueva. Ese es el motivo de esta secuela, de esta continuación. Una segunda parte, o continuación de una historia que ya se contó y que se sitúa en parecido universo, explorando el desarrollo y evolución de una sociedad de la que, partiendo de su autobiografía, analiza con orden, rigor y precisión su realidad social, política, cultural en el entorno que nos pasa. En el último párrafo de tu nuevo libro, Jaime, habla de tu inmediata ida a estudiar a Granada y por tanto de tu distanciamiento temporal de este lugar en el sureste. Y lo terminas diciendo: pero eso es ya otra historia. Pues bien, lo que admiramos, deseamos que haya continuación, que haya una secuela de esta secuela. Termino con Jaime. Termino, Jaime. Decía Víctor Hugo: los libros solo tienen dos olores. El olor a nuevo, que es bueno, y el olor a usado, que es todavía mejor. Así que deseo, Jaime, que todos los libros que ha impreso Ediciones Asalto de Mata en esta primera edición de tu libro y todos los que imprima en futuras otras ediciones del mismo huelan a libro usado. Sabéis que el presentador del libro es nuestro compañero en la mesa, Diego.
Hablar sobre Diego Bonillo es hablar de un hombre, de un artista, en continua y constante actualidad. Y aunque, como dije antes, puede resultar obvio e innecesario, quiero apuntar algunos detalles que quizás no todos conozcáis, con la pretensión de enaltecer aún más su valía y su disposición a estar aquí hoy. Y esa actualidad, desde aquella huelga por el hospital en septiembre de 1977, contemplada por Jaime en un lugar en el sureste, y en el también se recoge el grave incidente que sufrió Diego por parte de la Guardia Civil y sus antidisturbios, hasta su magnífica última exposición en el teatro, finalizada el mes pasado. Su actualización siempre es constante y continua. Aquel apareamiento durante el paro del hospital, por el hospital, y como consecuencia de su envío al País Vasco a hacer la mili corriente y corriente, y su posterior adscripción voluntaria a la elección de Melilla para estar más cerca de su tierra y de su gente, supusieron en él un periodo negro en su vida. Color negro, que junto al rojo de su inconformismo y rebeldía socialdemócrata dieron lugar a su etapa histórica roja y negra, de la que creo que pocos vientos quedan. Vencedor de retos y fases difíciles en su vida, sacó las oposiciones a profesor agregado de enseñanzas medias, y otro reto, tener que completar horario en un primer destino con matemáticas, reto que volvió a señalar. Y bueno, dos ejemplos claros: un artículo magnífico de las proporciones del Cristo de la Misericordia en la revista editada por la Parao hace algunos años, y otro ejemplo, su capacidad de dominar la geometría tridimensional plasmada en un plano en sus famosísimas y buenísimas enseñanzas de dibujo técnico. Todo eso son bases, o han sido por base de sus máquinas. Obtiene la condición de catedrático por oposición y su vida va clareándose, entrando poco a poco en una época de hermoso colorido. Exposiciones primeras de gran éxito en localidades de Almería, Granada, Valencia, etc. Ganador de tantos concursos de carteles de Semana Santa y Feria, que desde el ayuntamiento dejaron de convocarlos porque todos los ganaba él. ¿Lo recuerdas? Ideó, esto es muy bonito, ideó que sonara por altavoz sobre un coche el maravilloso y recién descubierto Adagio de Albinoni. Triunfó, cosa tan triste. Magnífico pregonero de la Feria de Huerta, exposiciones en Madrid y otras, llegando a exponer en Estados Unidos. De tal categoría, profesor de dibujo artístico y técnico, que ha sido modelo y ejemplo para tantos alumnos que se han licenciado en Bellas Artes, en arquitectura y en todo tipo de ingenierías. Excelente director del Instituto Cura Valera, de lo que da muestra haber sido el que más años ha estado en el cargo del mencionado instituto. 30 y tantos. Termino diciendo que de ese transcurrir de su vida queda siempre plasmado en su cartón, en sus cuadros, aquel verso de Gabriel Celaya: porque vivimos a corto, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, puntos suspensivos. Y esos puntos suspensivos los continuaba Celaya diciendo: canto, canto y canto, porque cantando, más allá de mis penas personales, me ensancho. Bien. Solo me resta decir a Diego, tiene la palabra, a todos vosotros, otra vez gracias por vuestra existencia y atención, y si hay alguna Carmen, felicidades, y a ti, Jaime, enhorabuena. Gracias, alumna querida. Bueno, ¿se oye? Bien. Prometo que esto no estaba preparado, ¿eh? Gracias, Rafa, por tus palabras. De alguna forma, os tengo que decir que yo me siento enormemente orgulloso que Jaime contase conmigo para estar aquí entre vosotros. Entre otras cosas porque contemplo toda esta gente que sé que te quieren, Jaime, y sé que están aquí, no de compromiso, ¿sabes? Porque quieren estar aquí acompañándote. Bueno, os tengo que decir que
visitó hace poco más de un mes y me regaló un libro, una dedicatoria preciosa, y me dijo que tenía especial interés en que yo estuviese aquí acompañándolo y sobre todo para hablar del libro. También tengo que decir que por primera vez en mi vida he empezado un libro y lo he acabado de un tirón. Yo soy pintor, yo soy lector, pero sobre todo tengo que agradecer la gran capacidad que ha tenido Rafa para escribir esas palabras sobre Jaime, sobre todo también sobre mí, y cómo no, estar aquí acompañando a vosotros en este día tan especial para Jaime y sobre todo para Patricia, que en realidad ha sido la correctora, la maquetadora y el alma también de este libro. Entre ellos dos los paridos. Mira, cuando empecé a leer el libro, ya observé por qué Jaime había querido contar conmigo para que yo estuviese. Entre otras cosas, nos diferenciamos aproximadamente 6 o 7 años de edad, pero hemos sido contemporáneos de todas las vivencias que él ha tenido aquí en Huercalovera, y a mí me sorprendió gratamente, porque estuve hablando con él, y yo lo relacionaba con esa parte de la Perulera, de Albajalejo, no sabía si Santopetas, yo lo relacionaba, pero surgió para mí una inquietud verdadera y emotiva el hecho de cuando me dijo, yo soy de los Camacho. Entonces discutimos, porque yo creía que los Camachos pertenecían a las Norias, y él me rebatió y me dio una soberana lección de todas las pedanías que había en Huercalovera, pero en todas las pedanías con sus correspondientes barriadas de cada pedanía. Y eso me cautivó, os tengo que decir que me cautivó, porque estábamos tomando una cervecita ahí en la Plaza Mayor, y cuando empezó a relatarme hechos de Huercalovera, de su infancia, de su adolescencia, yo digo, como he dicho, me cautivaron, pero sobre todo la habilidad, con el entusiasmo, la capacidad y la memoria que tengo aquí a Rafa y a ellos dos, que les digo, no tenéis que ser cronistas oficiales, no de Huercalovera, sino de la comarca, porque en realidad esto lo memorizaban todo. Yo que no tengo tanta memoria, lo que sí tengo es una muestra de agradecimiento hacia ellos dos, pero sobre todo al entusiasmo de Jaime para poder, no solamente para poder escribir el primer libro Tierra de Rambla, sino darle continuidad a este segundo libro. Yo voy a ser muy breve porque en realidad el protagonista es Jaime, pero sí quiero dedicarle unas palabras a él y a todo lo que es el contenido del libro, que a mí gratamente me ha sorprendido. Y digo que me ha sorprendido porque esa vivencia Jaime la he tenido yo. No solamente tu andanza por Huercalovera, por todos los barrios de Huercalovera, sino por ese hecho de la transición de los años 70, 80, donde nosotros dos hemos participado políticamente, socialmente, en ese contexto de la transición. Ya no solamente por el hospital, ya no solamente por la transición del franquismo a la democracia, sino por haber luchado por la justicia social y por habernos vinculado los dos a ese nuevo estado donde dos adolescentes querían cambiar este pueblo. En eso sí me he identificado totalmente. Tener la oportunidad de leer el libro, ya no solamente para aquellos que andáis por el radar, sino para que este libro sirva para toda la adolescencia actual de Huercalovera, y que sirva el libro, Jaime, para que esté en la biblioteca de todos los espacios, no solamente privados, sino públicos. Os tengo que decir que en los colegios, en el instituto, en la biblioteca, es obligatorio que esté este libro, porque vivimos lo que Jaime vivió y lo que todos vivimos. Jaime, muchísimas gracias. Te tienes que sentir enormemente orgulloso por la aceptación, por esta gente que te ha acompañado y sobre todo por el hecho de haberme escrito un gran libro. Muchísimas gracias. Bueno, le paso la palabra a él porque en realidad el protagonista es él. Nosotros estamos aquí de pegados postitos. Los postitos de relleno. Bueno, menudos postitos tengo aquí. Pégate el micro.
Bueno, pues en primer lugar, daos las gracias a todos por venir. No os imagináis el miedo que siente un escritor cuando se sienta, ahora ya no ante la página en blanco, sino ante la pantalla del ordenador en blanco. Es un verdadero pánico. ¿Y ahora qué pongo? ¿Y ahora qué pongo? Hasta que te decides a empezar por lo que sea, por lo que sea. Pues ese miedo es el que siente también un escritor cuando va a presentar por primera vez su libro. Y este libro se presenta por primera vez en Huercalovera porque así lo hemos decidido, tanto Patricia como yo, porque creo que habla de todo el sureste, pero sobre todo habla de Huercalovera, y era obligado presentarlo aquí en Huercalovera. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este acto. Os lo agradezco a todos y cada uno de vosotros y vosotras, porque me siento verdaderamente acompañado y siento que tiene sentido haber escrito el libro, porque eso es otra duda que le surge al escritor cuando está escribiendo. ¿Esto le interesará a alguien? No le interesará. Bueno, otra cosa importante, y es que, como dice el dicho, nadie suele ser profeta en su tierra. Lo cambio un poco. Nadie suele ser profeta en su tierra. Yo siento que sí que soy profeta en mi tierra. Y creo que ese sentimiento es algo que te llena profundamente, que te sientes querido, te sientes apreciado, y realmente es un sentimiento muy agradable, muy bonito y muy dulce. A continuación tengo que dar las gracias a Rafa, porque Rafa es, no sé, es una persona, yo le conozco hace muchos años, pero él a mí no, porque él era profesor de instituto de matemáticas y yo no hacía matemáticas, hacía letras. Pero mis amigos siempre me decían que Rafa era un profesor extraordinario, o yo decía, pues bueno, pues si es extraordinario, pues muy bien. Luego me enteré de que se involucró en las cosas de Huercalovera, siendo él no nacido huercalense, se involucró en las cosas de Huercalovera hasta el punto de cambiar muchas cosas y de ayornar o actualizar muchas cosas, como por ejemplo la Semana Santa huercalense. De todas esas cosas yo entiendo muy poco, pero de lo que sí entiendo es de personas, porque he batallado con muchas personas a lo largo de mi existencia, y en Rafa he encontrado una bellísima persona, un magnífico organizador y un amigo. Muy bien. Gracias, Rafa. A Diego Bonillo, ¿qué decir de Diego Bonillo? A Diego Bonillo lo admiro desde que yo era un niño. Él no lo sabe, o no lo sabía, pero ahora ya sí lo sabe, porque yo estaba a 4 o 5 metros de él. Yo lo conocí a Diego Bonillo porque su padre tenía una tienda de electrodomésticos, se llamaba Electrodomésticos Bonillo, y mi padre era un buen cliente, le compró la radio Philips que teníamos en el Cortijo, después le compró la tele también Philips que teníamos en Huércal, los frigoríficos, mi madre la lavadora, en fin. Conocía a su padre, y su padre creo que era amigo de mi padre, era amigo de mi padre. Y yo a Diego lo conocía porque era el chico mayor, de pelo rubio, ojos azules, que se la llevaba todas de calle, y yo pensaba, yo de mayor quiero ser como él, pero bueno, la altura no me daba, y el pelo rubio tampoco. Pero realmente me quedé pillado con Diego, como tantas personas creo que se han quedado pilladas con Diego, yo en el sentido literal de la palabra, cuando estando en la famosa, por lo menos para mí, la famosa manifestación de paro general que se produjo en 1977 en Huercalovera para pedir que el hospital viniera aquí y no se fuese a otro sitio, que todo hay que decirlo. Digo que estando a 5 metros de él era un estudiante de Bellas Artes en Valencia, alto, rubio, guapera, con su cámara de fotos en ristre, una cámara de fotos negra que yo suponía que tenía que ser buena, ya me confirmó el otro día que sí que era buena. Estaba haciendo fotos por allí, hasta que en un momento determinado, no sé por qué, pero él sí lo sabe,
pero yo voy a dejar eso en suspense. En suspense. Empezó la Guardia Civil, que estaba ya pegando palos a diestro y siniestro, empezó a pegarle con mucha sangre, ¿no? Bueno, eso aparece en el libro y tampoco voy a desvelar aquí. Simplemente decir que desde ese momento, pues claro, Diego Bonillo para mí era una persona, un héroe. Cuando después empecé a ver sus exposiciones de pintura, su pintura matérica, que me encanta, recuerdo una que hizo en un pub de Huercalonera que se llama Zaida, que yo me tiraba la hora entera allí tomando, mientras que a lo mejor estábamos tomando un vintorio o lo que sea, yo estaba allí viendo y me gustaba prácticamente tocar sus cuadros. Yo creo que es el pintor huercalense por excelencia, y yo diría que más lejos que de Huercalonera, ¿no? Por tanto, muchas gracias, Diego, por haber aceptado mi petición de que me acompañara aquí esta tarde. Esto de haber recibido tanto cariño, el último agradecimiento de esta parte va para el restaurante Las Vegas, donde estamos ahora mismo. Y sobre todo, para Cristóbal, que está ahí detrás, que por favor le pido que se levante, que le demos todo un aplauso, porque yo creo que es un tipo extraordinario, que ha hecho un magnífico trabajo con Huercalonera, que aquí al lado de la Nacional 340 le hemos dado de comer a muchos guiris, que ha hablado francés a los franceses, a los ingleses y a los alemanes, o sea que él el francés lo manejaba bastante bien, y que fue mi jefe durante un tiempo en el que tuvimos nuestros más y nuestros menos, como veréis en el libro, pero siempre amigo y siempre encantado. Y cuando he llegado aquí a pedirle a su hijo Lázaro la terraza para presentar el libro, me dijo: sin problema, mi padre y mi madre te quieren muchísimo y yo lo respeto mucho y te quiero también. Gracias, Cristóbal. Entrando ya prácticamente en el libro, aunque no vamos viendo tiempo, entrando en el libro, veréis, yo no voy a explicar el libro porque primero que ya los dos que me han pedido un uso de la palabra han dicho bastante, y aparte que no quiero destriparlo porque hombre, lo tenéis que leer y tiene que serviros como, digamos, como novedad, no que yo lo explique bien. Pero sí os voy a decir un poco lo que yo he sentido escribiendo el libro, ¿no? En primer lugar, el libro efectivamente es la continuidad de Tierra de Rambla. Tierra de Rambla, os recuerdo que, bueno, aquí está el libro de Tierra de Rambla, os recuerdo que fue un intento de plasmar por escrito lo que... Jaime, aquí hay dos sitios reservados para vosotros. Lo que yo había vivido en el campo, y creo que cada día estoy más contento de haberlo escrito porque no he visto ninguna otra publicación que se dedique específicamente a eso. Pero bueno, se terminó Tierra de Rambla, mucha gente, incluido Rafa, me dijo a ver si sigue, etcétera, etcétera. Y han pasado 9 años, ¿eh? Han pasado 9 años, que 9 años no es nada, pero sí que es mucho tiempo. No les digo que he estado 9 años escribiendo, pero por lo menos un par de años sí me he tirado escribiendo y desescribiendo un lugar en el sureste, ¿no? Es muy difícil hablar de sentimientos y peor todavía, es más difícil aún escribir sobre sentimientos. Y para mí esta tierra reseca, un tanto áspera, pero nuestra tierra, al fin y al cabo, es un puro sentimiento. Yo vivo en Granada, donde todo es más verde, todo es más suave, todo es más fino, digamos, y siempre digo mi tierra, mi tierra, mi tierra, y todo el mundo me dice, pero ¿cuál es tu tierra, Jaime? ¿Tú eres granadino? No. Yo soy almeriense y soy del Levante almeriense y soy concretamente huercalense y tabernero, las dos cosas. Así que eso no me lo va a quitar nadie y yo creo que ya a esta altura no voy a prescindir de eso. Por tanto, es muy difícil escribir sobre sentimientos. Es también muy difícil escribir sobre personas reales. En el libro
menciono a algunas personas en concreto, no muchas. Por ejemplo, a mis compañeros de instituto, pues no los menciono personalmente porque uno no sabe nunca si a alguien le va a molestar o no le va a molestar. Y a las personas que menciono como Cristóbal, me da igual que le moleste que no lo moleste. Lo quiero tanto que me da igual y sé que no le va a molestar. Pero es muy difícil escribir también sobre personas concretas, ¿no? Y sobre todo es muy difícil, como decía, escribir sobre la Tierra de Dios. Superando miedo e indecisiones y vergüenza, que te da un poco de vergüenza, pues he escrito un lugar en el sureste, ¿no? Mi intención, ¿cuál era mi intención? Pues mi intención era reflejar y dejar constancia de una época. ¿Qué época? Pues mira, resulta que fue la época en la que yo estuve en Huercalovera, o sea, como ha dicho antes Rafa, séptimo y octavo de EGB, años 75-76, y todo el bachillerato, tanto el bachillerato unificado polivalente, el BUP, como el COU, hasta el año 81, hasta octubre del 81. Bueno, pues resulta que cuando me pongo a escribir, digo, coño, si estos son los años más importantes de nuestra democracia, si resulta que tengo aquí un tesoro, si casi me pongo a escribir un libro sobre este tema. ¿Por qué? Porque, a ver, empiezo, o sea, el libro abarca desde la muerte de Franco, que no me pilló en Huercalovera, aunque yo ya estaba estudiando en Huercalovera, porque fuimos al Cortijo a recoger algo y me pilló allí en el Cortijo, hasta incluso el golpe de Estado de Tejero, que también me pilló aquí, ¿no? O sea, quiere decir la transición, Adolfo Suárez, un poco todo lo que fueron esos años que yo considero que fueron unos años en los que prácticamente no había semana o incluso día en el que no hubiera un hecho que mereciese pasar a la historia. O sea, que he tenido mucha suerte a la hora de escribir porque tenía material ahí bastante para escribir. Y creo que en el libro se refleja eso. No solamente en los distintos capítulos y títulos del libro, sino también por hechos concretos que acontecieron, como hemos hablado antes, del tema del paro general, como el tema del monumento a Franco que se hizo en Huercalovera, o como el tema de la residencia que luego se convirtió en el hospital, o como tantos hechos que son especialmente distintivos de lo que ocurrió en esa época en Huercalovera. Esa diríamos es la parte un poco política, histórica, que yo creo que a uno le interesará más y a otro menos. De todas formas, yo lo he hecho lo más sencillica posible, como es mi intención y creo que es mi estilo. O sea, hacer las cosas sencillas para que la gente pues no se sienta abrumada por unos conocimientos extensos y profundos, sino algo sencillo que todo el mundo pueda leer y comprender, ¿no? Vale, pues entonces, dicho eso, lógicamente, me centro también en el libro, en el lugar del sureste. ¿Y cuál es el lugar? Pues el lugar es el Levante almeriense, Huercalovera, donde se ocurren los relatos principales, pero también entro a hablar de cosas extraordinarias que hay en nuestra zona, yo no voy a llamar comarca, en nuestra zona. Vélez Rubio, con su cueva de los letreros, que da lugar pues al Italo famoso que todos conocemos, Vera, con su historia de rendición ante los reyes, ante Fernando el Católico, Villaricos con su vaira fenicia y romana, con sus montañas donde se ha sacado una cantidad de plata y de minerales extraordinarios, y en fin, y otros pueblos como Albox, nuestro siempre competitivo Albox, y Ulpí, en fin, todos los pueblos de alrededor, Cuevas de Almanzora, que tiene también bastante, en fin, todo eso está reflejado en el libro. Mira, ahí precisamente es Antas, es la meseta, no hace falta, esa es la meseta del Algar, donde quizá empezó nuestra civilización para todos los que estamos aquí, porque tenemos la suerte impresionante de vivir justo al lado de
donde se asentó por primera vez la civilización, o una civilización que fue la cultura albárica, que no solamente estaba ahí, sino que estaba extendida por toda esta zona. De hecho, aquí en la montaña de Huerca-Lovera, en la Sierra de Almagro, en la parte de abajo hay un yacimiento albárico también, que se llama Fuente Álamo. En fin, no pararía de contar cosas porque he estudiado mucho toda esa parte, ¿no? Bueno, he dicho que me centro en el lugar. Y ahora viene la dicotomía, lo que más miedo me ha dado en este libro, lo que me ha causado prácticamente pavor, que es la dicotomía entre el pueblo y el campo. Tengo que decirlo, yo soy del campo y, aunque he vivido en el pueblo, me siento todavía del campo. Y he tratado con el máximo respeto de hacer un análisis sociológico sobre la diferencia entre el campo y el pueblo. El resultado ya lo comprobaréis vosotros por vosotros mismos. Yo creo que es un resultado mínimamente aceptable. Otro detalle, ahora que digo Huerca, otro detalle que os va a interesar mucho, ya voy a destripar un poco el libro, otro detalle. Yo no digo Huércal o Vera. Yo no digo Huércal o Vera. Yo digo Huércal. Solo para referirme al término municipal, digo Huércal o Vera. Porque a mí me parece que Huércal es Huércal y Overa, que yo sepa, está ahí detrás, ¿no? En fin, es un debate que dejo ahí abierto, tampoco pasa nada. Pero en fin, la sociedad huercalense de la época de los años 70 y 80, pues he tratado de reflejarla lo mejor que he podido. También me he ido un poco para atrás, la verdad, al tema de la finca buena que había en los campos de Huerca-Lovera. Veréis, el tema de los campos del campo de Huerca-Lovera no es una invención de los del pueblo. El campo de Huerca-Lovera tiene una especificidad histórica que creo que es lo que le da sentido, y es que el campo de Huerca-Lovera no le fue entregado a la ciudad de Lorca cuando los lorquinos y los murcianos y demás conquistaron a los moros estas tierras, sino que solo le dieron el castillo y la pequeña ciudadela que había alrededor del castillo de Huerca y de Overa, pero no le dieron el campo. El campo perteneció jurídicamente, pues esa es mi especialidad, a Vera. Con lo cual tenemos que Lorca manda sobre las villas de Huerca-Lovera y de Overa, y Vera manda sobre el campo. Por tanto, ahí ya creo que fue donde surgió la dicotomía. Eso ya lo dejo que lo leáis más concretamente en el libro, que si no, lo decía Septiembre. Bueno, la política ya he hablado, de la economía he hablado un poco también en el libro, sobre todo de la agricultura, la ganadería, etcétera, etcétera. Y luego, aparte de los pueblos que ya he mencionado antes, como ha dicho Diego, siendo del campo, no me hubiera perdonado a mí mismo no hablar de toda y cada una de las pedanías del campo de Huerca-Lovera. Empezando por la Perolera, que es donde fui bautizado, hice la primera comunión, y tiene que estar por ahí la foto de su iglesia, y siguiendo por las Norias, que es de la que más fotos hay, por una cuestión evidente, o sea, porque Patricia está allí. Continuando por Úrcal, donde hay un asentamiento que también lo veréis en el libro, un asentamiento de época probablemente pre-musulmana, importantísimo. Y luego en el Saltador y San Isidro, la verdad es que me he explayado, he estudiado bien cómo se hicieron estos pueblos, quién lo hizo, por qué tiene esta iglesia con esta construcción tan especial, por qué tiene esta casa con esta construcción tan especial. Creo que esa parte también puede ser interesante. No me dejo ni Nieva, ni La Hoya, ni las minas. No creo que me haya dejado nada atrás, ¿vale? Eso en cuanto a los pueblos y las pedanías. Y luego hay un capítulo central del libro, ya para ir terminando. Hay un capítulo central del libro que es el instituto. Y aquí tenemos un director, hasta 34 años de director, aunque a mí no me pilló. El Instituto de Huerca-Lovera yo creo que es la institución académica que irradia el conocimiento, que nos prepara para la vida,
ya bien sea la vida ya universitaria, como en mi caso, o simplemente para vivir la vida por otros conductos. Y creo que es algo muy importantísimo. Ahora hay otro instituto también más en Huerta Lovera. Yo no hablo de ese instituto porque ni lo conozco, ¿no? Albujaire, pues yo no lo conozco. Pero en el instituto y en nuestra época, Ginés, Diego y demás compañeros que están aquí, ahí sí me centro bastante y me centro en la calidad de la enseñanza que recibíamos. Me centro en los profesores extraordinarios que teníamos. Voy a mencionar unos cuantos de ellos. Algunos nos han dejado recientemente, como don Enrique, al que tanto queríamos, Ginés, Diego, el profesor de Geografía y de Historia, que realmente pues hasta nos dejaba sus propios libros para que los leyésemos. Todos tenemos historia. Ayer vino mi amigo Diego Ramos de Murcia al Cortijo a llevarse el libro y me dice: ¿ha mencionado a don Enrique Jaime? Y digo: sí, hombre, si me dejaba a mí un montón de libros y tal. Y dice: pues a mí también me dejaba libros, pero me abrazaba en los recreos, me cogía del hombro, echaba el brazo sobre el hombro y me consolaba de los problemas que yo tenía en ese tiempo. En fin, tenía problemas familiares, la madre estaba enferma, en fin. Era un tío extraordinario, ha fallecido hace poco, yo lo quiero muchísimo. Hay otros profesores como el Cleta, no sé si recordáis al Cleta, que era el profesor de literatura de primero. Era un tipo de Almería, un tipo que yo digo, tipo de piel blanca, barba negra y manos azules, manos blancas de azuladas venas, como diría el poeta, ¿no? Y en fin, un comunista de primera hora, ¿no? Un comunista de primera hora que nunca manifestó su ideología, Eso de comunista lo decíamos allí en Corrillos, pero no sabíamos ni dónde había salido. Y bueno, ¿qué decir de Pepe Thompson? ¿Qué decir de Pepe Thompson? Don José, que nos daba clase con una filmina que nos ponía con la leona de Asurbanipal, del templo de Asurbanipal o de Nínive, y que nos hizo a todos los que estábamos allí amar el arte y amar la belleza tanto escultórica como pictórica, etcétera, etcétera, y la historia, ¿no? Y la historia del arte. Hubo mucha gente que se fue a estudiar historia del arte después de eso. Don Antonio Gil, que nos puso la música del momento, que nos puso a los Rolling Stones, nos puso a Deep Purple, que nos puso a Dire Straits, que nos puso a todos esos grupos que después, bueno, fueron míticos, ¿no? Y, en fin, y luego mis compañeros del instituto, que hay aquí una representación muy cualificada, que éramos gente que no estábamos tan ideologizados como pudiera pensarse. Pensábamos más en nuestro futuro, pensábamos más en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en respetar a los mayores, que era una cosa para nosotros muy importante. Y en fin, que teníamos muchos deseos de cambiar, como ha dicho antes Diego, de cambiar o de mejorar al menos la sociedad en ese momento histórico que nos tocó vivir, ¿no? Bueno, con esto yo creo que ya he dado un pequeño repaso. Bueno, me queda un último capítulo, me vaya a permitir que hable un poquito de él, que son las 3 capitales sobre las que recibe influencia nuestro sureste, incluido, pues no sé, desde Belorrubio hasta Mojácar, y por supuesto Huerta Lovera, que son Almería, por razones, por lo menos en aquel tiempo, por razones administrativas y sanitarias. Dependíamos de Almería para hacernos el pasaporte. Hay una historia sobre cómo me hice el pasaporte, creo bastante graciosa, no vamos a estripar. Almería, por su bola azul, para mí de infausto recuerdo, no voy a seguir por ese camino, voy a echar a llorar. Y sí, me he hecho a llorar. Y luego está Murcia, y yo no he sido muy de ir a Murcia ni nada de eso, pero no podemos negar que tenemos una cercanía espectacular con Murcia. Mucha gente también ha estudiado en Murcia. Los murcianos nos han enseñado muchas cosas. De hecho, los murcianos repoblaron esta zona cuando se fueron cuando echaron de aquí a los moriscos, ¿no? Esa parte también la podéis leer en el libro. Pues sí que hay cosas en el libro, sí, es que estamos pensando.
Entonces los murcianos, bueno, pues Murcia capital también, con su Hospital Virgen de la Resaca, que nosotros llamamos la Resaca, y que cuando alguien decía que se lo habían llevado a la Resaca, ya nos persignábamos y decíamos, este o esta le queda muy poco, porque realmente era un nombre que nos daba favor. Y por supuesto que decide mi Granada, en la que llevo desde los 19 años, y ya cuando miréis la solapa del libro veréis la edad que tengo, que no la represento, pero la tengo. Y bueno, pues mi Granada la quiero muchísimo. De hecho, el libro, la última foto que hay es de Granada, de la Alhambra, el conjunto palaciego de la Alhambra. Estoy escribiendo un libro sobre Granada también. Y, en fin, a Granada la quiero mucho. Y bueno, por último, quiero dar unas gracias muy especiales. En el libro hay un capítulo, en la introducción, en el prólogo, hay un capítulo de agradecimiento. En fin, os sugiero que lo leáis también. Pero aquí ahora mismo, ya para terminar, aparte de dar otra vez las gracias a todos vosotros, darle las gracias a Diego, darle las gracias a Rafa, darle las gracias a Baltasar también, que está aquí, la televisión de Huerta Loera, y a Las Vegas, por supuesto. Tengo que darle las gracias a mi mujer, Patricia, que en los actos que he organizado yo, muchísimos actos en la Cámara de Granada, como decía el otro, del Rey para abajo, casi todos han pasado por allí, pues yo veía que todo el mundo cuando hablaba decía, tengo que dar las gracias a mi mujer, sin ella no habría podido llegar a lo que a donde estoy, a lo que soy, no sé qué. Y a lo mejor yo sabía que estaban medio peleados y pensaba, Dios mío, qué falsedad nos estamos tragando aquí de todo. Pero en este caso no es así. En este caso no es así, y os voy a explicar por qué no es así. No es así porque sin la iglesia atrulera. Ahí fue bautizado y ahí hice la primera comunión y la quiero muchísimo. No es así con Patricia porque si no nos llevásemos bien, no haría lo que hace por mí. Y lo que hace por mí es fustigarme para que escriba, incluso con una vara si es necesario, leerse lo que escribo y ser una crítica bastante fuerte, sin llegar a ser muy grave, porque si no me acojono, ya no escribo más. Está el punto ahí intermedio. Corregir lo que escribo, porque por algo ella sabe más gramática que yo, y otras cosas también sabe más que yo. Maquetar el libro y editarlo. Y acompañarme y venderlo y cobrarlo y luego echarme la bronca porque ha hablado demasiado. Entonces, Patricia es el motor de mi vida y de mis libros. Y quiero darte las gracias, mi amor. Ahora el restaurante Las Vegas. Por cierto, hay un capítulo entero sobre Las Vegas, de cuando yo trabajaba aquí de extra, aquí en la BBC, no en la British Broadcasting Corporation, no en la BBC británica, sino en las bodas, bautizos y comuniones, aquí en Las Vegas. Bueno, fue un tiempo maravilloso. Cristóbal me pagaba como 3 días en la obra, por un día de trabajo me pagaba como 3 días en la obra. Y me recogía con el 4L con el nombre de Las Vegas en la Plaza de Toros para venir aquí, que yo decía, Dios mío, este hombre que no tiene nada que hacer, venía a buscarme a mí aquí. Así era Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Venga, gracias a todos por venir y por cortesía de Las Vegas vamos a tomar aquí una copita de champán frío. Muchas gracias. Un beso muy fuerte. Estoy dispuesto a firmar algún libro más y si falta alguno por ahí para firmar. Gracias.